Estamos iniciando este lunes 23 de octubre, como decíamos, este esperado día postelectoral. Hoy vamos a estar hablando de qué fue lo que dejaron las elecciones nacionales, de medio término le llaman algunos, de renovación legislativa a otros. Lo cierto es que ayer finalmente los argentinos fuimos a votar para renovar parcialmente todas las cámaras legislativas, incluidas las municipales, los consejos deliberantes. Y la verdad que la elección de ayer dejó muchísimo, pero muchísimo para el análisis, porque sin lugar a dudas, y es lo primero que creo que vale la pena decir, a partir de hoy, de este lunes postelectoral, se comienza a conformar un nuevo mapa político en la República Argentina. Muchos de los que hasta ayer fueron los grandes protagonistas, tanto a nivel nacional como a nivel local, particularmente de la política, creo que ayer el soberano, el ciudadano, usted, yo, todos, ubicamos a cada uno de ellos en el lugar que tienen que estar. O como dicen los changos del barrio, pusimos a cada mono en su palmera. Y los resultados, inesperados para algunos, a otros no los sorprendió mucho, pero creo que a la mayoría sí, y de eso vamos a estar hablando. Como digo, dejó muchísimo para el análisis, que es lo que nosotros vamos a intentar, por supuesto, con nuestro estilo, con la humildad de siempre, pero también con la convicción, con la honestidad intelectual con la que nos manejamos desde siempre. Vamos a decir lo que nos parece, vamos a decir tratar de explicar qué fue lo que pasó. Cada uno sin duda tendrá su propia lectura, nosotros haremos la nuestra y la cotejaremos con ustedes y a lo mejor podemos sumar y a lo mejor ustedes con sus mensajes también suman a lo que nosotros tenemos. Pero lo cierto es que de eso va a tratar nuestro programa de hoy, como tiene que ser, un programa de características netamente políticas. Obviamente, después de un proceso electoral de esta magnitud, no podemos dejar de lado el análisis, al menos la visión que nosotros tenemos, la lectura que estamos haciendo y fundamentalmente lo que creemos que va a venir. Un breve comentario, queremos centrarnos por sobre todo en lo que pasó en nuestra provincia, porque a través de los distintos medios de comunicación, es más sencillo tener una lectura quizás de lo que pasó en Buenos Aires, hay muchas versiones, perdón, no solo en la capital federal, sino a nivel nacional, pero hablemos de lo que es la provincia de Buenos Aires, donde se libró la madre de las batallas. Vamos a decir algo, por supuesto, pero fundamentalmente a nosotros nos interesa, porque creemos que a ustedes les interesa más, es hablar de lo que ha pasado aquí en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Así que bueno, comenzando por lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, diremos que ganó de una manera contundente el gobierno nacional. Ganó el macrismo, ganó el presidente Macri, ganaron sus candidatos, ganó Esteban Bullrich, la senaduría con Gladys González, la senaduría por la provincia de Buenos Aires, y revirtieron de manera contundente el resultado que originalmente se había dado en las elecciones primarias. En las primarias había ganado la fórmula Cristina Kirchner o Cristina Fernández y Jorge Tayana, la fórmula de Unión Ciudadana, Unidad Ciudadana, la fórmula K, por un exiguo margen de votos, pero ganaron. Y a partir de esa realidad es que el kirchnerismo, la expresidenta, tenía, y todos quienes la siguen, tenían centradas esperanzas en que esta diferencia se iba a agrandar, se iba a hacer más amplia en estas elecciones, y que finalmente se quedarían con el triunfo en la provincia de Buenos Aires, con las dos bancas por la mayoría de la senaduría, pero que iba a significar un mensaje político enorme, porque era como que de alguna manera la expresidente iba a recuperar aquellas luces que había perdido electoralmente hablando en
en la segunda vuelta, ya por noviembre del año 2015, cuando Mauricio Macri le gana a su pollo, a su delfín, a su candidato, que era Daniel Scioli, y a partir de allí comienza este retroceso desde lo político para Cristina, y un ostracismo que solamente se ve, de alguna manera, sale de ese ostracismo por cuestiones totalmente fuera de la política, por cuestiones judiciales, por enormes causas, procesamientos, imputaciones que se le hacen por distintas irregularidades cometidas durante su administración. La gran expectativa de Cristina Kirchner particularmente y de sus seguidores era justamente que en esta elección tenía la posibilidad, si ganaba, de volver a los primeros planos. Bueno, esto finalmente no pasó. Tengamos en cuenta que durante un poquito más de un mes que se dio entre el 13 de agosto y este 22 de octubre, el 13 de agosto la fecha de las PASO, sucedieron una serie enorme de cosas en el país que de alguna manera, según algunos observadores políticos, podría terminar esmerilando, desgastando, en un proceso de socavamiento de la figura y del apoyo hacia el gobierno nacional, hacia el presidente Macri. Pasaron muchas cosas. El más resonante de los hechos, sin lugar a duda, fue la desgraciada desaparición primero y luego la aparición sin vida ya del cuerpo de este joven, Santiago Maldonado, este joven artesano que fue a solidarizarse con el reclamo de los mapuches allí en el sur del país. Estuvo perdido casi 70 días y finalmente en los últimos días apareció increíblemente, ¿no? Misteriosamente. Ahí está la justicia trabajando para tratar de ver si esclarecen este tema. Apareció muerto finalmente. La utilización obscena, la utilización totalmente apartada de todo lo que significa el más mínimo sentido de lo que son los derechos humanos, la utilización que se hizo de la figura de este joven muerto por parte de los opositores al gobierno nacional, de alguna manera hacía presagiar, al menos en algunas opiniones, que podría esto terminar dinamitando el apoyo hacia el gobierno de Macri, hacia los candidatos de Macri. Y muchos especulaban con que esto se iba a ver reflejado en las urnas. Nosotros en nuestro portal, en danielsanmoral.com, humildemente hicimos una consulta que no tiene rigor de encuesta, pero sí una consulta para los visitantes de nuestro portal, y le preguntamos si consideraban que la desaparición en ese momento de Santiago Maldonado podía tener algún tipo de incidencia a la hora de votar. Y la repito, la consulta que nosotros hicimos, humilde por supuesto, muy pocos casos, pero consulta al fin, nos adelantaba que no iba a incidir, no iba a tener una incidencia determinante el caso. Con mucha expectativa, desde el kirchnerismo se especuló con esto, finalmente pasó, llegó la elección y ahí están los resultados a la vista y quedó en evidencia aquello que nosotros habíamos adelantado a través de la opinión de nuestros lectores en nuestro portal, que iba a pasar. Ganó Esteban Bullrich, ganó Macri, perdió Cristina Kirchner, pero hoy charlaba por supuesto, ayer todo el día, hoy también charlando con colegas, con periodistas, con analistas políticos, y la mayoría coinciden en el hecho de que Cristina Kirchner Cristina Fernández tiene una suerte particular en el tema de la política, porque estaba la expectativa por saber cómo iban a salir las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más grande del país, y había quienes decían que si Cristina Kirchner perdía, como perdió, pero si
en otras provincias argentinas, los candidatos que responden a lo que se conoce como la Liga de los Gobernadores ganaban, iba a significar llanamente, lenta, pero sistemáticamente, el comienzo del fin del kirchnerismo o del cristinismo. Pero ¿qué pasó? Cristina Kirchner perdió. Pero resulta que en la lectura, en la mirada que uno hace de todo lo que es el mapa de la República Argentina en términos electorales, resulta que los principales referentes de lo que podemos llamar el peronismo post-kirchnerista también perdieron. Y el caso más resonante de la derrota estuvo dado en Córdoba, por un lado, con el gobernador Schiaretti, pero por sobre todas las cosas, en nuestra provincia. Porque acá en Salta, quien perdió, y no estaba en absoluto en sus planes hacerlo, fue Juan Manuel Urtubey. El gobernador de Salta estaba llamado a ser aquel hombre que podía encarnar esta segunda versión de la renovación del peronismo, que como nosotros lo comentamos acá en 7pm y en nuestras columnas, las columnas de opinión que tenemos en nuestro portal, en danielsalmoral.com, en muchas de nuestras columnas desde hace ya bastante tiempo, desde hace un tiempo largo, un año y un poco más, nosotros siempre sostuvimos, y hoy lo decimos porque es un dato de la realidad, nosotros siempre dijimos que para que Urtubey pudiera tener, pero tremendamente firme sus chances de empezar a caminar este sendero de la renovación peronista, lo primero que necesitaba como condición sine qua non, lo primero que necesitaba como el aire, lo primero que necesitaba como el agua, era ganar de manera contundente esta elección de renovación legislativa en la provincia. Nosotros lo habíamos sostenido desde un comienzo y nos atrevimos a decir en las columnas, repito, en nuestras columnas escritas y que están publicadas en nuestro portal, y también lo dijimos acá, editorializando muchas posturas en 7pm, nos atrevimos a decir que inclusive Urtubey tenía el desafío de ganar esta elección de renovación legislativa de manera aún más firme, nos animamos a decir, que aquella elección en la que le gana la gobernación a Walter Guayar en el año 2007. ¿Y por qué decíamos esto? No porque aquella elección no hubiera sido importante, seríamos unos locos y sostendríamos esto. Por supuesto que sí, fue fundamental, si no, no estaríamos hablando de Urtubey. Pero decíamos que en el contexto de esta realidad política que hoy vive la Argentina, particularmente en el intestino del peronismo, puertas adentro del peronismo, en el tinglado, bajo el tinglado del peronismo, esta elección de renovación legislativa resultaba clave para que Urtubey pueda sostener intactas sus aspiraciones presidenciales. Porque si Urtubey ganaba de manera contundente Salta, su provincia en esta elección, quedaba prácticamente instalado como la figura más importante de la política argentina en el planeta PJ para encarnar la segunda renovación del peronismo. Con una Cristina Kirchner derrotada, como fue finalmente, por Esteban Bullrich, un maestro, un simple maestro, no, cuando digo simple no lo digo peyorativamente, sino lo digo justamente, resaltando la figura del maestro, frente a ella, que se considera abogada exitosa, arquitecta egipcia, dueña del Averno,
y dueña del paraíso, con toda la pompa, ¿no?, de Cristina Kirchner, este simple maestro, esto es de simple entre comillas, repito, no estoy siendo peyorativo, muy por el contrario, ese maestro le gana a Cristina Kirchner. Entonces, ¿qué pasaba? Si es que finalmente se daba aquello que nosotros decíamos que era necesidad, pero imperiosa para Urtubey, que era ganar la elección en Salta. Lo hubiera dejado Urtubey hoy en la pole position con la Fórmula 1. Hubiera estado sentado arriba de su Ferrari o del McLaren, del que usted quiera, casco en mano como le gusta hacer al gobernador, y con la patita en el acelerador haciendo brum, 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 esperando que se largue la carrera, porque seguramente él la iba a ganar. Pero ¿qué pasó? Fundió motores antes de salir. Se le quedó en los boxes. Y Urtubey increíblemente perdió. Nunca en la política se puede decir, nunca en la política se debe decir, que existen cadáveres políticos. Mientras la persona físicamente esté en condiciones de respirar, ahí hay un animal político. Nunca se debe subestimar a nadie. Pero el tema está en que hoy, a horas de la elección, a 24 horas de la elección, hoy la figura de Juan Manuel Urtubey en el contexto nacional, en el planeta peronista, su figura está absolutamente devaluada. La mayoría de los grandes medios nacionales, aquellos que en algún momento le cantaron plata de por medio, obviamente, poniendo mucha guita en publicidad, pautando muchísimo, los grandes medios porteños hablaron maravillas del gobernador. Lo mostraban como la esperanza blanca del peronismo. Así le decían algunos. Esta es la esperanza blanca del peronismo. ¿Por qué? Porque la figura de Urtubey, una figura que muestra otro peronismo, no este peronismo kirchnerista de corruptos, de delincuentes, digamos, de Zanini, de todas esas, de los de Lía, digamos, ¿no? Este es más refinado, digamos. Por eso hablaban de la esperanza blanca del peronismo. Y había mucha expectativa con respecto a eso. Entonces los grandes medios, guita de por medio, mucha guita de por medio en publicidad, que lo pagamos nosotros, que le pusieron a Clarín, a Nación, a Fantino, a Mirta Legrand, a Intratable o Intragable, a todo el mundo ese, mucha guita, hablaban maravillas de todo. Bueno, esos mismos medios hoy ya lo están dando como si fuera un fiambre. Y hay algunos que dicen que ya se empieza a sentir un intenso olor a cala. Porque así es, porque los medios esos son impiadosos, no son amigos de nadie. Y si vos pones la guita, entonces dicen que vos sos Luis de Ojo Celeste. Pero si no, te dicen que es un negro de mierda. Bueno, hoy Urtubey está en esa categoría. La mayoría consideran que Urtubey ha perdido una chance importante de ponerse al frente de esta renovación peronista y lo empiezan a encaramar a una figura que es mediada. No es tan conocida como la de Urtubey, no ha hecho esta campaña de años de Urtubey de aceitar guita de por medio de todos los medios porque lo saquen fotos. Este tipo no se casó con una actriz famosa, nada, que se llama Sergio Iñaki, que es el gobernador de San Juan. Y es el único sobreviviente, podríamos decir, de la Liga de los Gobernadores, que para algunos hoy está, de alguna manera, representando a ese peronismo post-kirchnerista que se tiene que mostrar como una alternativa al macrismo o a Cambiemos para la elección del año 2019. Sí, cortemos el aire, Robert, porque si no creo que no llegamos. Gracias, hermano. El aire acondicionado. El tema es ese. Entonces, hoy por hoy,
La figura de Urtubey en el contexto nacional, repito, nadie está muerto en política, pero de aquel posicionamiento natural que tendría que tener Urtubey si hubiera ganado, hoy está en una situación donde no está considerado como la primera figura. Tampoco, repito, 20 veces lo diré, no está en el fondo del mar. Pero no es aquella figura preponderante. Si hubiera ganado, indudablemente hoy, quizás en Salta hubiéramos tenido delegaciones de dirigentes peronistas. No hubiera sido imposible aterrizar en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, porque muchos aviones privados hubieran estado llegando con dirigentes políticos a Salta, para empezar a arrimarle la bocha a Urtubey. El aeropuerto Martín Miguel de Güemes tiene los vuelos de siempre y no viene nadie especial. Entonces, a partir de ahora, habrá que ver, por eso decían que hay mucha gente que considera que Cristina Kirchner tiene mucha suerte, porque dice, si Cristina perdía, Urtubey ganaba, si Schiaretti ganaba, la figura de Cristina quedaba totalmente fuera del escenario de la política nacional. Sin embargo, habiendo perdido Schiaretti, habiendo perdido Urtubey particularmente, la figura de Cristina vuelve a cobrar notoriedad, y anoche yo me pellizcaba un poco para decir, si estoy escuchando bien, no tendré algodón en los oídos, porque ayer le escuché a Cristina decir que ella convoca desde Unidad Ciudadana para que tras de ese partido, no del peronismo, del cual ella ya se fue, se pueda convertir con ella a la cabeza en el polo más importante de oposición a la gestión de Cambiemos y del presidente Macri. Cristina vuelve a tomar relevancia, vuelve a tener notoriedad, no terminan de enterrarla. ¿Pero por qué? Producto de esta derrota que para algunos es absolutamente inesperada que sufrió Urtubey en Salta. Ahora, en el contexto nacional habrá que esperar para ver cómo se empiezan a acomodar estas piezas. Y finalmente, ¿qué es lo que queda de cara a lo que será el 2019? Mientras tanto, acá en Salta, sucedió algo que para muchos era absolutamente inesperado. La derrota de Urtubey. ¿Cómo se puede explicar la derrota de Urtubey? De muchas formas. Depende cómo la mire cada uno. Pero yo simplemente, con esto me voy a la pausa, vamos a ir a la pausa y después ya nos metemos de lleno en el análisis provincial. Hay que decir que si Urtubey perdió, fue por su propia impericia. Él fue el artífice de su propio destino. Nadie lo obligó a Urtubey a hacer lo que terminaron haciendo él y sus coroneles. Hay que empezar, ayer decían, andaban como víbora que ha perdido la ponzoña, como decía mi abuela, tratando de buscar algún responsable, y se preguntaban algunos chupamedias de ocasión, eso que nunca faltan, decían, che, ¿quién lo cagó a Juan? Y decían, ¿quién fue el que lo cagó a Juan? Y yo los escuchaba, no decían políticamente, y yo decía, pero ¿por qué van a andar buscando culpable en otro lado? El mariscal de la derrota de Juan Manuel Urtubey se llama Juan Manuel Urtubey. Es él. Sos vos, Juan. Sos vos, gobernador. Sos vos el que te infringiste esta terrible derrota. ¿Por qué? Porque subestimaste a mucha gente, porque te creíste el más vivo de todos, porque te rodeaste de inútiles y chupamedias, obsecuentes de cuarta, improvisados constructores de la política, que pensaron que porque tenían al lado de su despacho, al lado de su sillón, bolsas llenas de guita, para comprar voluntades,
eran los dueños y los hacedores de la gran política en Santiago. Y esos tipos inútiles, con escritorios muy cercanos al suyo, señor gobernador, fueron los que le fabricaron esta derrota, pero porque usted se lo permitió, porque usted le dio vía libre, porque usted los alentó a que implosionen partidos, a que compren dirigentes venales de otras fuerzas políticas, porque usted quería tener la suma del poder absoluto en la provincia y lo tuvo. Pero usted, gobernador, chocó la calecita. Usted la condujo. O sea que si hoy está en esta situación, en la que ya no es considerado como la gran esperanza blanca del peronismo post-kirchnerista, se debe a su propia impericia. Obvio que tuvo al lado colaboradores, secuaces, dicen algunos, alcahuetes, digo yo, ministros, dicen otros, que le ayudaron a chocar la calecita. Vamos a ver después cómo se puede empezar a explicar esto que terminó en derrota ayer, pero que bien podría decirse, hay un título que se utilizó muchas veces que dice, esta es la crónica de una muerte anunciada. Crónica de un fracaso anunciado. Guionado, protagonizado y dirigido por Juan Manuel Urtubey. ¿Sobre la vida de quién? De Juan Manuel Urtubey. Después de la pausa le explico cómo sigue.